Valencia. Es el segundo año, como decimos, con un auditorio, con un palacio de congresos de nuestra ciudad totalmente repleto, lo que nos da una perspectiva y una visión del tejido empresarial valenciano que nos hace empezar el día con optimismo. Y hemos empezado con uno de los nombres más importantes del día, que se lo rifan en todo este tipo de encuentros de marketing, publicitarios, de comunicación. Andy Stallman, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Andy, conocido internacionalmente como Mr. Branding. Yo no sé si además, si al final la profesión se ha comido un poco a la persona. Uy, qué buena pregunta. Estamos en una época donde... ¿Te gusta que te digan eso o no te gusta que te digan Mr. Branding? Me gustó cuando me llamaron Mr. Branding hace como 8 años ya. En una entrevista justamente, una periodista puso entrevista con el señor Branding. Lo que pasa es que justo me iba a Australia a una conferencia, entonces lo de señor se transformó en Mr. y ahí quedó. No, tengo muy claro los límites, ¿no? Entre el Andy profesional y el Andy personal. Y me gusta que me digan Mr. Branding porque creo que es el único apodo en cualquier sector o actividad u oficio en el mundo que tiene un señor algo. No hay un señor cocina o un señor fútbol o un señor política, pero hay un señor branding, lo cual desde el punto de vista del branding es maravilloso. Pero estas personas que trabajáis tanto, que vivís tanto vuestra profesión en empresas tan importantes, ¿conseguís quitaros esas etiquetas y salir del trabajo y desconectar completamente o no? Es una excelente pregunta. La mente desconecta del trabajo y del oficio en términos de la responsabilidad, de la agenda y de la exposición pública. Pero no se desconecta al 100% porque en definitiva el branding está muy asociado con la creatividad, con la observación, con la curiosidad, con la innovación. Y siempre que estás viviendo, estás viendo, estás observando, estás aprendiendo y el cerebro siempre está capturando cosas que te pueden ser útiles, ya sea para tu actividad profesional o para tu vida personal. Entonces ahí es más difícil establecer una barrera. Pero como a uno, o por lo menos a mí, lo que hago me gusta tanto y lo disfruto tanto, lo encuentro más como esa bendición de que me pagan por hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, solo puedo estar agradecido. Eso es un privilegio muy grande. Es un privilegio enorme, pero grande. No te creas que el viaje ha sido sencillo ni que uno llega aquí por casualidad. Hay que picar mucha piedra, hay que viajar por muchos lugares, hay que recibir muchos nos. Pero bueno, al final el persevera y triunfarás viene muy bien y siempre digo que la única distancia que hay entre lo que uno hace y entre lo que uno es y lo que uno quiere ser es lo que hace. Así que hacer y hacer es lo que me ha traído hasta acá y yo sigo cuidándolo. Andy, nos ha llamado mucho la atención que nos has dado una perspectiva muy humana, incluso humanista, de las marcas. Y yo no sé si las marcas deben dar esa visión de un poco de sensibilidad para captar a su cliente o realmente tienen que ser sensibles y tienen que tener esa perspectiva humana pero en el tronco, en el hueso. Está buenísima la pregunta. Yo creo que las dos cosas. Obviamente hay marcas para todos y marcas de todo tipo y marcas de diferentes sectores e industrias, pero indudablemente la sensibilidad juega un rol cada vez más especial en esta era cada vez más digitalizada. Vos sabés que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar, todo menos las emociones humanas, con lo cual la construcción de una marca poderosa no solamente se da hacia afuera de la organización o de la empresa, sino también y sobre todo hacia adentro. Entonces, esa sensibilidad, esa emocionalidad que tiene que ver con valores, con propósito, con confianza, con empatía, indudablemente puede marcar una gran diferencia. Al final la tecnología no deja de ser un commodity al alcance de todas ellas. Y la compra sigue estando asociada a la emotividad, ¿no? Y a las emociones. Sí, hay estudios recientes súper interesantes que ya definitivamente demuestran de que toda la compra es emocional y que incluso aquellos que quieren racionalizar la compra no se dan cuenta de que su cerebro los está engañando emocionalmente para hacerles creer que la compra es racional. O sea que indudablemente somos lo que sentimos. Y en ese sentido las marcas que puedan conectar más emocionalmente y mejor emocionalmente con las personas tienen un gran recorrido por delante. También nos has recordado lo negativo que es la inactividad dentro de la empresa, o al contrario, si lo ponemos en forma positiva, que es importante que las empresas estén activas y que hagan cosas. Y a mí me llama mucho la atención porque en el momento en que hay una pequeña caída de la economía o una pequeña inestabilidad de la economía, a pesar de que tú decías que siempre hemos estado en un momento histórico convulso por una razón o por otra, la primera partida que las empresas hacen recaer es la publicitaria, la del marketing. Ya. Esto es un poco contradictorio. Y es que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? O tiene que ver con hábitos adquiridos que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Hoy por hoy es mucho más caro para una empresa quedarse quieta que intentar hacer cosas y equivocarse. Hoy lo que tenemos clarísimo es que la evolución y la velocidad de la evolución está siendo tan rápida que quedarse quieto es prácticamente firmar un certificado de función, ¿no? Yo creo que cortar
lo que es la inversión en marca, pues yo no lo veo como gasto, lo veo como inversión. Claro. Es ridículo, y aparte desde Albert Einstein a Publius Sirius y a Julio César y a tantos otros referentes en los últimos 2000 años de historia, todos han dicho que cuando hay crisis hay oportunidades. Lo que pasa es que la gente, en vez de lidiar con la crisis desde la perspectiva de la oportunidad, desde el optimismo, desde encontrar lo positivo en lo negativo, desde encontrar la solución en el problema, todos preferimos plegar velas y retirarnos, porque es más fácil tener miedo. No es mejor, pero es más fácil que ser valiente y encarar el futuro mirándolo a los ojos, ¿no? Andy, también nos has hablado de que la mujer es la que decide en esta sociedad. Pues tú hablabas de un 99%, aunque las estadísticas dicen un 80 y pico, cercano al 90%. Somos las que decidimos la compra, las que tomamos las decisiones importantes en la economía familiar, incluso en nuestros entornos laborales. Y también decías que las empresas no están haciendo caso de esto. No. ¿Y los responsables de branding, de marketing y de comunicación, qué responsabilidad tenéis en esto? En no convencer a las empresas de lo importante que la mujer es, en tener su lugar en el mundo. Yo creo que estamos viendo un proceso histórico súper interesante. Indudablemente la mujer es prescriptora, es decisora, es decisiva. La mujer en poblaciones o en países en vías de desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha demostrado que cuando la mujer está a cargo de la economía familiar, la comunidad o la aldea o la tribu florece y mejora. En casi todos los aspectos, sociales, económicos, incluso hasta democráticos. Ya en el mundo más empresarial también hay un montón de estudios que demuestran que cuando hay una mujer que crea una empresa o está en el consejo de administración o es la CEO, esa empresa es más rentable que cuando solamente hay hombres. Con lo cual yo no veo ninguna razón para que la mujer no tenga un rol mucho más importante y trascendente. Y me parece horrible como sociedad, y habla mal de nosotros, que tengamos que poner cupos o todos estos tipos de paridad para que la ley abra la puerta, cuando en realidad la puerta la tiene que abrir, por un lado, o el egoísmo empresarial para ganar más dinero, o la apertura social para hacer una inclusión de una parte importantísima del mundo, nada más que el 50% y nada menos, que tiene otra visión y otra sensibilidad. No es ni mejor ni peor que el hombre, pero en vez de que camine uno adelante y otro atrás, vamos de la mano, vamos juntos y vamos a buscar esa complementariedad que seguramente mejore la forma en que hemos hecho las cosas hasta ahora. De hecho, te digo más, la mayoría de instituciones económicas del mundo hoy está dirigido por mujeres. Bueno. El FMI, el Banco Mundial, sí, no me acuerdo si era la Reserva Federal, bueno, ahora cambió, el Banco Central Ruso, el Banco Central de Israel, la primera jefa de investigación del FMI es mujer, la acaban de nombrar hace una semana. Bueno, yo creo que hay una esperanza económica ahora mismo si la economía está en manos de las mujeres. Sí, pero el mundo de la empresa todavía no ha entrado está muy ahí verde, para nada, ¿no? Los consejos de administración son corbateros, que digo yo. Llevan corbatas. Sí, pero al final la corbata está ahorcando. Claro. La posibilidad de evolución, y esto también tiene que ver con el temor de muchos señores encorbatados a poder abrirse y abrazar el cambio, ¿no? Pero se está llegando, se están dando. Eres optimista, se te ve. No, soy optimista porque aparte lo veo, lo creo. En mi empresa hay un montón de mujeres trabajando y son increíbles. Mi mujer es una mujer que me admiro profundamente, que me enseña permanentemente. Tengo el modelo de un montón de amigas que de verdad se están partiendo el lomo para ocupar un rol, pero no desde la demanda, sino desde la acción, desde el compromiso y aparte desde la demostración empírica de que no es por ser mujer que está ahí, sino por su talento, por su conocimiento, por su garra, por su valentía, por su know-how, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un placer escuchar a Andy, el humano, la persona. Muchísimas gracias. Gracias a vos.